Teología básica por el Dr. Charles C. Riley, sección 12. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 75. La adoración de la iglesia. El significado de la adoración. A. Las palabras implicadas. 1. Proskuneo. Esta palabra primaria en denotar adoración está relacionada con la idea de besar, como en besar la tierra para honrar las deidades de la tierra. Llegó pues a connotar el postrarse en reverencia. Esto demostraba que el adorador consideraba el objeto digno de ofrecerle aquello que le estaba ofreciendo. Aún la palabra en inglés worship, una forma achicada de la palabra worship, dignidad, significa atribuirle valor al objeto adorado. Nuestro Señor usó esta palabra en su declaración clásica sobre la adoración en Juan 4:24. Con relación a la iglesia, la palabra solamente aparece en 1 Corintios 14:27 y allí se refiere a la adoración de un no creyente que entra en la asamblea. Posiblemente se evitó el uso de este término al describir la adoración de la iglesia primitiva debido a su asociación con los ritos paganos y la idea de que la adoración proskuneo se hacía en la presencia visible del objeto adorado. Quizás esto explique por qué la mayoría de las veces la hallamos en los evangelios y en Apocalipsis, tanto en relación con la adoración verdadera como con la falsa, pero en la presencia del objeto adorado. No obstante, la idea de postrarse en reverencia ante el objeto adorado sigue siendo una faceta legítima de la adoración cristiana. 2. Latreo. Esta palabra altamente significativa comunica la idea de que la adoración es servicio sacerdotal. La vida del creyente en su totalidad debe ser de servicio, adoración. Romanos 12:1. La oración refleja esta clase de adoración. Hechos 13:2, Romanos 1:10. La palabra aparece varias veces relacionada con la acción de dar. 15:27, 2 Corintios 9:12. Y entonces el ministerio general del Evangelio es servicio, adoración. Romanos 15:16, Filipenses 3:3. Es posible que el hecho de que se use esta palabra en vez de la primera con respecto a la adoración del creyente se debía simplemente a que, puesto que Cristo no es visible hoy en día, nuestra adoración ha de demostrarse en servicio. B. El concepto. La adoración de la iglesia entonces consiste en servicio individual, corporal, público y privado para el Señor, lo cual se produce por reverencia y sumisión a quien es completamente digno. 2. El carácter de la adoración. Juan 4:24. Nuestro Señor reveló dos aspectos básicos de la adoración verdadera cuando declaró que tiene que ser en espíritu y en verdad. En espíritu incluye tres cosas en cuanto al centro de adoración. 1. La adoración puede y debe efectuarse en cualquier lugar y en todo lugar, puesto que lo espiritual no está confinado a un lugar o un tiempo determinado. 2. La adoración proviene del espíritu del hombre. Hebreos 4:12. No es algún rito meramente superficial. 3. La adoración genuina es una experiencia de persona a persona, honrando con nuestro espíritu a Dios, quien se reveló por medio del Señor Jesús en todo tiempo y en todo lugar. En verdad significa que el carácter de la adoración ha de ser genuino y sin pretensión. Dios aborrece la adoración insincera. Isaías 1:10-17, Malaquías 1:7-14, Mateo 15:8 y 9. La adoración falsa es aquella que no está de acuerdo con la palabra de Dios revelada. Por lo tanto, para adorar en verdad se necesita un conocimiento creciente de la palabra, lo cual también aumentará nuestra estimación del valor del Dios que adoramos. 3. El contenido de la adoración corporativa.
En realidad, el Nuevo Testamento dice poco tocante a la forma y el contenido de la adoración en la iglesia local. No obstante, se dan algunas indicaciones en Hechos 2, 20, 1 Corintios 12, 14 y otros pasajes esparcidos. La palabra. Desde el principio, la Iglesia concedió primera importancia a la doctrina. Hechos 2:42. Esta se empleó tanto en edificar a los creyentes, versículo 42, 11:26, 1 Corintios 14:26, 2 de Tesalonicenses 2:5, donde Pablo les enseñó escatología a los nuevos convertidos, 2 de Timoteo 4:2, como en la evangelización, Hechos 4:2, 13:5, 17:2, alcanzando a los no creyentes fuera de la iglesia, 1 Corintios 14, 23 y 24. ¿Cuándo entran los no creyentes en el servicio de la iglesia? Todas las epístolas exponen la clase de enseñanza que debió de haber sido usual en las iglesias, y estas incluyen todos los aspectos de la enseñanza doctrinal con aplicación. En la asamblea parece haber sido flexible el procedimiento de la predicación y la enseñanza. Al parecer, cualquier varón creyente podía hablar si lo hacía en forma ordenada y su mensaje era conforme a la regla de la verdad. Versículo 26 al 33. Las mujeres eran restringidas en público y en grupos mixtos, aunque a las ancianas se les comisionó para que ministrasen a las más jóvenes. Versículo 34, 1 de Timoteo 2:12, Tito 2, 3 al 5. B. Oración. La oración se practicaba tanto individual como colectivamente. Hechos 4:24, 6:4, 10:9, 12:5, 13:3, 1 de Timoteo 2:1 al 8. Según el último pasaje, los hombres dirigían la oración pública en la iglesia porque la palabra en versículo 8 es hombres. El que también mujeres oraran o no en público depende de cómo uno interprete 1 Corintios 11:5. Pablo puede que esté autorizando tal práctica o solo reconociendo que ocurría en Corinto sin darle su aprobación. C. El canto. El Nuevo Testamento exhorta a cantar tanto en privado como en público. Como un aspecto de la adoración, cuando alguno está alegre debe cantar. Santiago 5:13. Pablo y Silas cantaron himnos de alabanza en la cárcel. Hechos 16:25. El canto era parte también de la adoración colectiva. 1 Corintios 14:26. Esto probablemente se refería a un solo. Colosenses 3:16. Aunque se han hecho distinciones entre salmos, himnos y cánticos espirituales, estas no han de mantenerse rígidamente. Salmos posiblemente se refiere a los salmos del Antiguo Testamento, aunque quizás con adiciones cristianas. Himnos pueden ser alabanzas dirigidas a Dios, pero quizás incluyan el uso de los salmos. Hechos 16:25. Tal vez los cánticos espirituales incluyan una variedad más amplia de temas. La música es una parte importante de la adoración en la mayoría de las iglesias hoy en día. Varios pasajes neotestamentarios pueden que contengan partes de himnos que cantaba la iglesia primitiva. Efesios 5:14, 1 de Timoteo 3:16. Las muchas doxologías también subrayan este aspecto importante de la adoración. Romanos 9:5, 11:33 al 36, 16:27, Filipenses 4:20, 1 de Timoteo 6:16, 2 de Timoteo 4:18. No es improbable que algunos de estos versículos reflejen declaraciones credales que se pronunciaban sin acompañamiento musical. 1 de Timoteo 3:16 sirve como el ejemplo más claro. Otros quizá incluyan 1 de Corintios 12:3, 15:3 al 5 y 16:22. Estos vistazos sugieren que la recitación de un pacto de la iglesia, no practicado tanto hoy en día como antaño, puede ser apropiado y provechoso.
podemos espigar algunos principios para el uso de la música en la iglesia hoy en día. El canto debe ser recomendado en muchos niveles, por individuos en privado, juntos como grupo en la iglesia, solos en la iglesia, sin o con instrumentos. Los ejemplos neotestamentarios, incluidas las doxologías, alaban el carácter de Dios y sus obras con un lenguaje rico, no pobre y redundante. El Nuevo Testamento no da indicación alguna de las formas musicales que se empleaban. Dar. El Nuevo Testamento dice más acerca de dar que de cualquier otro aspecto de la vida de la iglesia. El dar a otros sirve como prueba clara del amor de uno para con Dios. Santiago 2:15 al 17, Primera de Juan 3:17 y 18 deben hacerse voluntariamente. Versículos 11 y 12, 4, 7. Liberalmente y aunque uno sea pobre. Versículo 12. Con alegría. 4:7. Y de acuerdo con la medida de prosperidad que Dios le da al individuo. 1 Corintios 16:2. En lo que concierne a la revelación del Nuevo Testamento, el dar era el área principal en la cual había un esfuerzo cooperativo entre varias iglesias. Hechos 11:27 al 30, 2 Corintios 8 y 9. Comunión. La iglesia primitiva perseveraba en la comunión. Hechos 2:42. Esto significa que tenían una estrecha relación unos con otros. Este acercamiento consistía en su lealtad doctrinal común, su disposición a compartir las cosas materiales, la experiencia de comunión en la cena del Señor y la participación en las oraciones. En otras palabras, todos los aspectos de la adoración constituyen la comunión. No es una entidad separada que existe por sí misma. Es la práctica de la adoración colectiva basándose en la ilustración de 1 Corintios 12. Se le puede llamar la vida corporativa, pero tomando como base la ilustración de Efesios 2. Puede llamarse igualmente vida doméstica. La meta, sea cual fuere la clasificación, es aumentar la salud, la fortaleza, la responsabilidad y la cantidad numérica del cuerpo o familia. Efesios 4:12 al 17. 4. El día para la adoración corporativa. La iglesia neotestamentaria empleaba el domingo como su día de adoración corporativa. Lo hacían a pesar del hecho de que no era un día festivo semanal en el cual las personas estuvieran de asueto. Sin duda, muchos esclavos cristianos estaban en la obligación de trabajar todo el día y cada día, pero aún así hacían tiempo para la adoración corporativa. El origen del Día del Señor. Aunque los escritores modernos invariablemente intentan enfatizar la conexión entre el Día del Señor y el sábado, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia no hacían ese énfasis. Ellos sí veían valor moral en aplicar los 10 mandamientos, pero hacían una excepción con el cuarto, concerniente al sábado. Note la ausencia de problemas con el sábado o con el Día del Señor, Hechos 15:29, y la enseñanza clara del Nuevo Testamento en cuanto al fin de la ley mosaica, incluyendo los 10 mandamientos, excepto que 9 de ellos, todos menos el del sábado, se repiten en las epístolas. 2 Corintios 3:7 al 11, Colosenses 2:16. La idea de un día especial para la adoración puede que tuviera relación con el sábado, pero el día en particular no estaba relacionado con el sábado. Tampoco se originó del calendario el concepto del Día del Señor. Aunque los judíos observaban un ciclo de 7 días basándose en la semana de la creación, no se conocía una división semanal del tiempo en el mundo greco-romano hasta después del establecimiento de la iglesia en el primer siglo. Para el tercer siglo, el arreglo semanal se había extendido debido a que el calendario romano estaba en desorden hasta los días de Constantino. Antes de ese tiempo había semanas de mercado, tanto de 4 como de 8 días. La delineación de los 7 días surgió de juntar el sol, la luna
y los 5 planetas conocidos en ese tiempo. Aún en época tan reciente como la de la Revolución Francesa a principios del siglo XIX, se intentó establecer 3 semanas de 10 días en cada mes, con cada 10º día como día de descanso, además de 5 días festivos cada año para completar los 365 días del año. La única explicación de por qué la iglesia primitiva estableció un nuevo día de adoración sin relación con el sábado ni tampoco con el calendario existente es que el domingo fue el día de la resurrección del Señor. Él no solo resucitó en domingo, sino que 6 apariciones que hizo después de su resurrección también ocurrieron en domingo, y el día de Pentecostés, cuando se formó el cuerpo de Cristo, cayó en domingo. Casi siempre el día se designa como el primer día de la semana. Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1, Juan 21 y 19, Hechos 27, Primera de Corintios 16:2. En Apocalipsis 1:10 se le llama el día del Señor, un término similar al de la cena del Señor, Primera de Corintios 11:20, y usado por los creyentes para protestar y acentuar su contraste con el día del emperador o de Augusto. El día del Señor entonces es el primer día de la semana, el día de su resurrección y el día usado por los creyentes para celebrar el evento más grande de la historia. B. Lo peculiar del día del Señor. La iglesia primitiva claramente hizo de este día algo peculiar porque, aunque iban al servicio de la sinagoga el sábado, lo hacían para evangelizar. Era el domingo cuando se reunían con otros creyentes. Romanos 14:5. No significa que los cristianos no distinguieran el primer día para la adoración. Más bien, Pablo les está exhortando a no dejarse persuadir por el elemento judaico en la iglesia a observar ciertos días y ayudar en determinadas fechas. C. Las actividades del día del Señor. 1. Recordar y celebrar la resurrección de Cristo. 2. Reunirse para la adoración corporativa. Hebreos 10:25, 1 Corintios 3:16. 3. Determinar cuánto dar. 1 Corintios 3:16. 4. Observar la cena del Señor. Hechos 27. D. El descuido contemporáneo del día del Señor. 1. La razón. En los países cristianizados, el domingo civil, con su cesación parcial de actividades regulares, ha llegado a llenarse de otras actividades, juegos especiales, oportunidades para hacer compras, etc. Los creyentes están muy enredados en estos usos seculares del Día del Señor. Las iglesias también abandonan oportunidades para usar las horas disponibles del domingo para sus actividades. Como resultado, puede que pronto el domingo será como todos los otros días de la semana, que también se requerirán en el mismo horas regulares de trabajo, y los creyentes estarán de nuevo como en el primer siglo, tratando de encontrar horas temprano en la mañana o tarde en la noche para la adoración. 2. Los resultados. Descuidar el día del Señor es menospreciarlo a Él. El embotar el testimonio a su resurrección y perder los beneficios del ministerio y la protección de la adoración corporativa.